Buenas tardes con todos, Ecuador, buenas tardes a todos los hermanos ecuatorianos de nuestro país, a toda la sociedad ecuatoriana. Tenemos otro programa de Neurodaros. Para mí es un honor tener aquí a un gran amigo, a un gran líder del ejército vencedor, del ejército ecuatoriano. Toda su trayectoria laureada, toda su trayectoria, todas sus experiencias, hoy la vamos a tener aquí en este video. Qué tan importante que personas ilustres crean en el proyecto y nos vengan a contribuir con un granito de arena para nuestra sociedad. Es así que hoy aquí en nuestro set tenemos al coronel Marco Tapia, muy distinguido oficial del ejército. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos que se presente aquí al público, al Ecuador entero. ¿Quién es Marco Tapia? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. En primer término, permítame felicitarle por esta idea innovadora de poder dar la oportunidad al personal de servicio pasivo de contar sus experiencias que pueden contribuir a quienes vienen con la intención de ser parte de las Fuerzas Armadas y en sí a la sociedad mismo, que estas experiencias puedan servir de referencia y puedan servir en algo para que vayan construyendo su futuro. Así es que muchas gracias, Daniel. Bueno, yo soy el coronel Marco Tapia, estuve en el ejército con 34 años de servicio. Mi especialidad es de inteligencia militar, he estado en inteligencia militar desde el grado de subteniente. He tenido la oportunidad de cumplir varias funciones dentro y fuera del país. He sido comandante de como de 7 unidades operativas de inteligencia militar, comandante de la Brigada de Inteligencia Militar, segundo comandante o jefe de Estado Mayor del Comando de Inteligencia Militar Conjunto, que es la unidad que obtiene, procesa y produce inteligencia a nivel nacional en el ámbito militar. Tuve la distinción de estar como asesor militar de la misión permanente del Ecuador ante la ONU. Y también me ocupo el honor de ser docente de la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre, donde se forman nuestros comandantes, nuestros tenientes coroneles, profesor de la Escuela de Inteligencia del Ejército, y también como profesor de inteligencia de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Colombia. Me cupo el honor, una de las más grandes experiencias de haber participado como oficial de inteligencia en el conflicto del año 95. Y bueno, toda mi carrera ha estado dedicada al servicio, a la institución, a la patria, y muy contento, muy feliz de haber escogido esta carrera de las armas. Y pues aquí estoy, con toda la predisposición para poder compartir con ustedes las experiencias vividas. ¿Cómo nace ese amor de Marco Tapia por las armas? ¿Cómo nace ese espíritu, ese estirpe desde muchacho, desde chico? Marco Tapia, ¿de qué ciudad del Ecuador es usted, Marco? Bueno, yo soy orgullosamente latacungueño. Viví en Quito desde los 3 años de edad, pero mi raíz está acá. De hecho, siempre estoy visitando a mis hermanas mayores que viven acá. Y mis padres emigraron a la ciudad capital. El deseo por las armas fue por unas vivencias que pude yo tener al conocer personal militar en el oriente ecuatoriano, donde un tío tenía unos negocios, gente del batallón 56 Tungurahua, ¿de acuerdo?, que compraban donde mi tío. Y entonces en esa relación con ellos me pude dar cuenta de que tenía una forma de ver las cosas diferentes, una vocación de servicio, y es lo que me movía a mí. Entonces, ese deseo, esa vocación de servicio por los demás, por los que más necesitaban, cuando yo entendí eso, comprendí eso, me di cuenta que yo estaba en la misma línea, dije que esa es la carrera que yo tengo que abrazar, y así empezó el deseo por ingresar a la escuela militar.
¿Tuvo algunas vicisitudes negativas durante el proceso de cadete, alguna experiencia de cadete? O cuando ya le dijeron, mire, ¿cómo le dijeron? ¿Va a ser de inteligencia, va a ser de caballería, va a ser de infantería? Y usted ya sabía a qué desde cadete. Bueno, mire, de cadete no, porque el arma de inteligencia militar se cambia después del conflicto del CENEP. Es decir, yo cuando era ya capitán, era capitán de infantería, nos dio la posibilidad de cambiar de despachos y ahí cambiar el arma de inteligencia. Entonces, claro, ya de capitán, inclusive con mayor conciencia de lo que uno quiere, y después de haber vivido y el grado de subteniente y teniente en la inteligencia militar, de capitán después del conflicto del CENEPA, mi general Paco Moncayo permitió ese cambio de quienes habíamos estado en el servicio que se llamaba antes así de inteligencia, podíamos cambiarnos de despachos y ahí es cuando yo me cambié como capitán de inteligencia militar. En la escuela militar fueron vivencias muy lindas, creo que lo mejor que nos pudo haber pasado en la etapa de juventud. Es una etapa muy, muy hermosa, de sacrificio, de alta disciplina, de un entrenamiento fuerte y constante. Recuerdo que nuestro instructor, esa época, el capitán Patricio Aro, nos formó con dureza, la verdad. Y siempre decía él que se tiene que formarle al soldado con dureza para que cuando se venga la guerra, esto parezca un descanso. Y claro, ese tiempo uno como muchacho de 19 años era un sinsentido, ¿no? Todo el mundo no apoyaba esos criterios de mi capitán en esa época, pero cuando se vino el conflicto del CENEPA, yo decía, ¿cuánta razón tenía mi capitán? En verdad, la formación que tuvimos fue bastante fuerte. Es decir, más o menos la mitad de mi curso desertó y la mitad nos graduamos. ¿Cuántos eran? Mire, mi promoción es una de las más grandes. Entramos como 340 y nos graduamos 173, 170 nacionales y 3 extranjeros. Entonces casi fue la mitad. El entrenamiento era duro, fuerte, pero valió la pena, porque en el conflicto, muchos de mis compañeros en el conflicto del CENEPA comandaron unidades operativas y con éxito, 2 de ellos son héroes de guerra inclusive. Así es que esa es la situación de mi vida. ¿Qué le sostiene a un chico, un jovencito, Marco Tapia, jovencito, se hizo cadete, ante un riguroso entrenamiento? Porque nosotros, como dice, tenemos instructores, y un saludo para todos esos instructores, de mi coronel Marco Tapia y mis instructores también, mi suboficial Peralvo, que sé que todavía vive, mi suboficial Tuaza, y grandes amigos que fueron instructores, me hace acordar mi coronel de nuestros instructores. Marco Tapia, jovencito de cadete, y ¿qué le hace sobresalir o qué le hace resistir a ese entrenamiento? ¿Será la pasión? ¿Será la vocación? ¿Qué pasaba por esos momentos de Marco Tapia? Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es indudablemente la vocación. El otro era el no defraudar a mis padres. Mis padres, para poder yo ingresar, hicieron un esfuerzo económico bien grande y yo no podía defraudarles a ellos tampoco. Pero además yo me sentía, cuando ingresé a la escuela militar y el primer mes de entrenamiento, que fue por aquí, por Ayachapichu, me acuerdo, un lugar bien frío, un bosque bien frío, sentía que estaba en mi papayal. Yo sabía, por ejemplo, que mis hermanos o mis amigos en esa edad estarían esa hora en el Amazonas tomando una cerveza, en una discoteca y todo, y nosotros estábamos en un entrenamiento posiblemente en el páramo mojados, marchando en la noche del viernes al sábado, pero no sentía deseo de salir, sino me sentía como realizado, me sentía que ese era mi lugar donde que yo debía estar. Entonces, si usted está motivado, si usted está comprometido con sus padres, si usted está bien, si usted siente que esa es la profesión correcta, entonces
las cosas se llegan a superar más fácilmente, y ese fue mi caso. O sea, los chicos deberían sentir eso. Primero, los chicos de actual. Porque a veces dice, voy a ingresar a la FAE, al ejército, a la policía, voy a ingresar. Pero no hay eso que usted acaba de decir. Uno afronta todas esas dificultades porque uno siente que está en su papayal, está en su mundo. Esto es lo mío, para esto vine. Allá que los instructores me masacren, pero yo estoy feliz aquí. Pasa. Pero cuando usted entra por, como decir, puta, no hay trabajo, no hay esto, este otro, todo lo ve mal adentro, ¿no? Claro, yo creo que, por ejemplo, los chicos que tengan esa intención de ingresar, tienen que pensar que al ingresar para ser soldado debe ser un estilo de vida, no un medio de vida. Si piensan que es un medio de vida, les va a ir mal. Tienen que estar convencidos que es un estilo de vida, que están del lado de la disciplina, del honor, de la lealtad, de los principios, de los valores, del servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Ahí, si este muchacho siente eso, está en el lado correcto, está con la decisión correcta de ingresar a la milicia. Si no está así, no está convencido de eso, es preferible que lo piense bien. Sí, busque otra profesión. El cadete Marco Tapia, en esa formación, en esos horarios y todo eso, una experiencia que le haya dejado esos 4 años, que le marcó como cadete. Mire, hay varias experiencias de esas, ¿no? Pero una de esas que a mí me dejó como enseñanza es que cuando usted quiere llegar a algo, por difícil que sea el camino, usted lo puede hacer. Yo, por ejemplo, era atleta de élite en la escuela militar. Corría 5.000 y 3.000 metros. Tuve el honor de integrar el equipo ecuatoriano que participó en el Sudamericano de Cadetes en el año 85. Y era parte del equipo con Rolando Vera, con Ernesto Guasapaz, Fidel Solórzano, que fue decatleta olímpico en Los Ángeles. Y sin embargo también tenía que cumplir las mis tareas como cadete. Y a usted nadie le regala nada, que porque es atleta usted no le van a regalar notas. Entonces los entrenamientos en ese nivel eran bien cansados, bien fuertes. Y a veces veníamos de los entrenamientos y para pasar a comer, usted conoce, antes de comer pasábamos sudando porque mandaban a correr. Entonces uno venía cansado y a correr, y de noche, cuando porque tenía que ir a estudiar, porque el otro tenía examen, porque si le iba mal el examen, afuera y listo. Entonces logramos combinar eso, ese entrenamiento exhaustivo que teníamos como atletas y las actividades propias del cadete. Entonces yo decía en algún momento con un compañero, nosotros como cadetes parecemos como animalitos, o sea, como caballos, con una fuerza terrible, con un temple terrible que nos permite cumplir esta y otra actividad. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me dejó como enseñanza, especialmente cuando es joven. Usted no puede obligarse a nada, si tiene claro a dónde quiere llegar. Una experiencia que marcó también, que recuerdo siempre, es la que viví ya en el curso de paracaidismo. Recuerdo que teníamos un salto y cuando yo iba a saltar, que creo que era el tercero en la pasada, el instructor me puso la mano ahí, un suboficial nazareno, le recuerdo con mucho cariño y mucho respeto, y no me dejó saltar. Y yo no sabía por qué, porque usted entiende la bulla que es en el avión, ¿no? Y él, yo le decía, ¿qué pasó? Y me decía como que me tranquilice y todo. Y claro, mis compañeros atrás pensaron que yo me acobardé a saltar. Y claro, el avión se comió la zona, le tocó ir a dar la vuelta. Y después me daba ánimo para saltar y yo estaba bien. Cuando volvimos a saltar y ya llegamos a tierra, le pregunté al suboficial, ¿qué pasó, mi sub? Mi comando, ¿no? Nazareno, suboficial.
un instructor de primero. Me dijo que la banda de paracaídas que uno lanza, para cuando se lanza, es la que le abre el paracaídas prácticamente cuando se cae al vacío. Me dieron muy larga, debía ser a esta altura. Y me dieron muy larga, y eso sí hizo un seno. Y entonces, si es que yo saltaba, me iba a degollar, me hubiera degollado. Es lo que me dijo él. Y entonces, fue, como le digo, como agradecer toda la vida al suboficial por el profesionalismo, por la tranquilidad, por la claridad. Hoy que estamos celebrando el Día del Paracaidismo, claro, me acuerdo de este suboficial. Envíale y donde que esté, mi sub, le quisiera mandar mis respetos y mi agradecimiento, felicitarle por su profesionalismo. Usted me salvó la vida y me dio mucha confianza en las actividades posteriores. Eso es lo que hacen nuestros instructores, los que son formados para instructores ya. Igual yo, como le decía antes, le agradezco. Juan Luisa, Calderón, Peralbo, ¿quién más? Mis instructores, que uno a veces dice, no, que cargoso, que esto, que este otro, pero cuando son instructores de verdad, nos forman para la guerra. Luego, cuando ya somos nosotros profesionales, agradecemos. Aquí hay un claro ejemplo de mi coronel agradeciéndole a su instructor. Dios no quiera, le hubiese sido así tan fácil, ya no estuviera aquí, ya no hubiese sido el oficial que lo tenemos ahora aquí. Y permítame, Daniel, contar una experiencia con mi capitán Aro. Para que miren que el entrenamiento surte efectos, ¿no? Me acuerdo que en el año 82 había la posibilidad de un segundo enfrentamiento con Perú por el conflicto del 81. Entonces el entrenamiento era muy fuerte, Patrullajes en el Oro, en temperaturas increíbles, con un sol incandescente en la mañana. Salíamos en la mañana y regresábamos en la noche, pero ya desde la tarde llovía. Y en la noche lo que era una quebrada, después era de un río. Y pasábamos con equipo, con morteros, con ametralladoras. Y bueno, hemos llegado exhausto ya a 2 de la mañana. Quería un poco dormir. Y me acuerdo mi capitán Aro, mira cómo es esto que ha servido. Me acuerdo que con el fusil al hombro nos hacía repetir. Antes de que uno se vaya a asear, primero nos pasaba revista de armas. Y nos hacía repetir, me acuerdo la frase, primero mis armas, después yo. Primero mis armas, pues yo. Entonces limpiábamos el fusil, pasábamos revista, terminábamos con 3:30 de la mañana. Un baño así en la carpa, un par de horas, y a las 6 ya estábamos desayunados, ni siquiera levantados, sino desayunados. Entonces ese es el nivel de entrenamiento que se tenía. Y claro, rindió sus frutos en el año 95, porque como digo, muchos de mis compañeros formados en la dureza fueron comandantes de unidades operativas y se desempeñaron con brillantez. Bueno, se formó el subteniente, el teniente, de capitán. ¿De qué grado se fue y al conflicto le tocó pasar el conflicto? No me dice a mí. Sí, yo era jefe del destacamento de inteligencia de la Brigada de Especiales, el DIFE que se llama. Y claro, ahí ya me movilizaron a la base Tigüinza. Fue una de las experiencias más emocionantes, más hermosas de mi vida, y más duras también. Porque yo le he contado el entrenamiento fuerte que tenemos con mi capitán, esa época que recibimos en sí en todos los años de cadete. Pero créanme, cuando vea el conflicto, no es suficiente todavía. No es suficiente todavía. Por eso, mientras más se preparen, más se entrenen, menos van a sufrir y más confianza van a tener si es que hubiera un conflicto nuevo. Me acuerdo que yo me había casado recién, tenía una hija de un mes. Y mi esposa con mi hija fueron a despedirme porque sabían que cualquier rato salía. Y así fue. Y bueno, gracias a Dios todo salió bien y pudimos regresar sin novedad y poder conocer ya más, disfrutar de mi hija ya por mayo que regresamos. ¿Eso en qué año más o menos? En 95. Sí, 95. Pero más o menos, mi coronel, el tema de la guerra, ¿no?
Ecuador despertó un espíritu ecuatoriano de lo que estamos hechos los ecuatorianos. Ni un paso atrás, esas palabras que existían. Y yo veía por televisión, porque yo todavía estaba jovencito, que la gente quería irse voluntaria a la guerra. Que la gente despertó un espíritu que sí se puede, o sea, el ecuatoriano yo creo que el ecuatoriano cuando su patria lo necesita está ahí. Y que nosotros como uniformados nos sentimos también comprometidos con nuestro país cuando vemos así nuestro país unido. O sea, para lo que vamos a llegar, ya muy pronto vamos a llegar a lo que estamos ahora, mi coronel. ¿Qué experiencias pudo ver usted allá, pudo sentir o pudo palpar ya? Porque estaba defendiendo a toda esa gente que confiaba en usted, a todo el Ecuador confiaba en usted, el personal civil, el personal de afuera. Bueno, sí es emocionante ver que los soldados recibían cartas escritas por niños en donde les animaban a defender la territorialidad, la integridad territorial. Llegaban raciones de todo lado, increíble. Y qué bonito que es ver que alrededor de una causa nacional como es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la gente se haya unido. Pero aquí es un mensaje, no tiene que ser solamente en una causa como esta, que es posiblemente la más válida, la más fuerte, digamos, ¿no? Sino también en causas de crisis nacionales, por ejemplo, como ahora, ¿cierto? Donde hay problemas de seguridad, hay problemas de desempleo, hay problemas de desarrollo social, que los ecuatorianos, las autoridades, tengan la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos para sacar al país adelante, no esperar que llegue un conflicto, sino en estas, que también son crisis, que también son guerras. Entonces, ese es mi mensaje para las autoridades, para el pueblo ecuatoriano, de que no solamente esperamos una agresión externa para llegar a eso, hagámoslo ahora que necesitamos para poder salir de estas crisis que estamos viviendo actualmente. Ya el capitán Marco Tapia en el conflicto, ya en Tigüinza, ya con sus disposiciones, con todo, ¿qué experiencia le dejó todo ese trabajo que fue a hacer Marco Tapia allá en el conflicto? Mira, fue interesante porque como oficial de inteligencia tuve la oportunidad de ser uno de los primeros que usaron los GPS, ¿no? Me acuerdo que eran unos bloques de este porte con 8 pilas, y había que buscar un lugar de claridad, porque claro, se entenderá, esa selva es virgen, y había que buscar un poquito de claridad para coger la señal del satélite y saber dónde está posicionado. Una de las tareas que a mí me dieron era poder ubicar lugares donde estaban bajas peruanas, posesionarlos con el GPS y verificar que estén completos. Y esto lo hicimos. Aquí debe estar viéndome el coronel Castro, esa época capitán, el teniente Jaramillo, el cosaco, hoy coronel. Yo esa época era capitán con un grupo del GEO que me asignaron. Nos movilizamos hacia el lugar donde estaban enterradas esas bajas peruanas. Y claro, había que verificar que estén ahí, que estén completos, y posicionarles geográficamente para elaborar el informe y todo. Y entonces, una de las cosas que me impresionó tanto y que muestra el profesionalismo del soldado y la sensibilidad del soldado, inclusive en los momentos más difíciles cuando usted está enfrentando a un enemigo externo. Usted no va a creer, pero usted veía en una tumba que los soldados lo habían, entiendo que eran del grupo 26, me parece, habían colocado unas piedras alrededor de la tumba, una cruz de madera, flores silvestres en la cabecera y velas, y un soldado que le hacía guardia al hombro, con el fusil al hombro. Es decir, mostrando
un respeto por el soldado enemigo caído. Nuestros soldados. Nuestros soldados, rindiendo honores al soldado peruano caído. Que yo créanme que a mí me pareció un acto de respeto, ¿no? Porque es enemigo, pero es un ser humano, ¿cierto? Y los soldados de nuestro país, formados con esa dureza, pero también respetando las normas internacionales del derecho internacional humanitario. Sí. Muy, muy linda esa experiencia. Entiendo que esos dos soldados, entiendo yo que esos dos soldados hasta ahora están enterrados ahí, nunca los recuperaron. Eso no sé, es una tarea para las autoridades, pero entiendo que soldados están todavía ahí. Hubo un informe que yo envié con el posicionamiento de dónde se encontraban, y de ahí ya no conozco, porque yo, pues esa época, los informes se mandaban a mano, aprovechando que llegaba el helicóptero, salía el helicóptero, y de ahí ya no conozco más. Pero entiendo que esos soldados todavía están ahí. Muy emotivo, ¿no? Muy sensible ver esto. Sí, o sea... Nos estábamos matando entre hermanos. Sí, o sea, usted sabe que los soldados cumplimos las disposiciones, son ciertos, cumplimos órdenes, no vamos más allá de eso, ya esas son decisiones políticas, pero a lo que yo digo es un orgullo el pertenecer a un ejército que respetó el derecho internacional humanitario, que respetó al enemigo y le honró. Y le honró. Sí, muy interesante. De esas experiencias luego ya salió Marco Tapia del conflicto. ¿Dónde fue asignado ya a trabajar como inteligencia? Sí, yo de ahí salí como comandante de destacamento de inteligencia Pichincha. Y ahí también fue una linda experiencia. Están en algunos registros, ¿no? Que mi unidad de inteligencia fue la unidad que desenmascaró posiblemente la primera banda de traficantes de armas, municiones y dispositivos del país que le vendía a las FARC, ¿no? Hicimos decomisos de gente que tenía municiones en ciertos domicilios listas para ser vendidas a las FARC. Hay informes que ustedes podrán ver ahí, decomisos de 10,000 cartuchos de 5.56, 10,000 cartuchos que iban a ir a la guerrilla, que iban a ser utilizados contra nuestras propias tropas. Nuestra unidad de inteligencia lo evitó y se recuperó ese material. Y muchos, granadas de mano, material de intendencia como carpas, mochilas, vajillas, un poco de cosas de esas, ¿no? Algo como 28 ítems, me acuerdo, que en esa época esa unidad operó. Y entonces uno como soldado siente esa satisfacción de haberle contribuido al país. Yo me acuerdo cuando hacía la entrevista a quién era el responsable de venderle uniformes a la guerrilla. Uniformes del ejército, que por algún asunto no se entregaron, los tenía en stock. Y yo le decía, ¿cómo es posible que tú hayas tenido el valor de vender ese uniforme para gente que después va a emplearla en contra de tu hermano soldado? O vender información también, ¿no? Bueno, ese no fue el caso, pero el caso del uniforme, el caso de la munición, ¿cómo es posible? No me acuerdo el precio que fijaban por munición en esa época, que hayas vendido un arma, una munición a la guerrilla, para que posiblemente con esa bala le den de baja, con esa munición le den de baja a tu compañero que tiene igual o peores problemas económicos que tú, porque su justificación era por un problema económico. Nos jugamos como inteligencia, nos jugamos, fuimos amenazados, perseguidos y todo, pero la satisfacción del deber cumplido está acá. Y ahí hay gente que participó en eso, el sargento Quiñones, que me está viendo, Ángel Quiñones, esa época, el cabo Quevedo, hoy ya difunto, y muchos hombres valiosos de inteligencia que saben que lo que digo es verdad, y aprovecho la oportunidad de estas cámaras para mandarles mi abrazo, mi reconocimiento, mi saludo, porque ustedes también se jugaron junto a su comandante, defendiendo los intereses de la institución, defendiendo vidas de sus soldados, contribuyendo a la seguridad de este país,
para que esas armas, esas municiones no sean utilizadas en la frontera para secuestros, para asaltos, etc. ¿Cuál fue el reparto más sensible o donde más tuvo que sacar todos esos conocimientos y esa experiencia para liderar ya más maduro, con mayor experiencia, Marco Tapia? Daniel, yo creo que, mire, la unidad que mayores enseñanzas me dejó en el campo de la inteligencia fue esta que le acabo de ofrecer. Porque es un operativo que duró casi 6 meses, 6, 8 meses, ¿no? Y en donde uno como capitán, a pesar de ya tener edad, no está pensando en las consecuencias que puede tener su familia. Claro. ¿No? La amenaza que representaba contra su familia. Yo estaba recién casado. Tenía recién una hija en brazos. No está pensando en eso. Está pensando en el cumplimiento de la misión, en la formación, en las convicciones que me hicieron abrazar esta carrera. Así es. En el hecho de no defraudarles a mis compañeros, porque esa munición iba a ser, ese armamento iba a ser utilizado en contra de mis compañeros soldados. Esa fue la experiencia más grande y yo quiero aprovechar también aquí, y le agradezco nuevamente a Daniel, mandarle un saludo cariñoso de respeto y de admiración a mi general René Yandún. Este hombre, mi general Yandún, nos respaldó siempre. Y cuando en la inteligencia, un general que estuvo arriba, me quiso acabar la carrera, porque aún uno de nuestras clases se le fue un poco la mano con uno de los entrevistados, me quisieron acabar la carrera, mi general Yandún, René Yandún, y le dije alguna vez a usted, mi general, él nos respaldó y dijo, no. Le dijo al general que era más antiguo, le dijo, no, mi general, yo me responsabilizo de eso, yo ordené, yo soy el responsable, el capitán es brillante y él ha cumplido sus tareas como yo le he dispuesto. ¿Cómo no voy a agradecer a un hombre que dio muestras efectivas? Eso es de liderazgo, porque el liderazgo no solamente es del de abajo y de lealtad, perdón, la lealtad no es solamente de abajo hacia arriba, sino sobre todo de arriba hacia abajo. Y mi general Yandún dio una demostración de eso. Mi general, el asambleísta, todo el mundo le conoce. Sí. Y lo digo porque me da la oportunidad de agradecerle nuevamente. Y de ahí, ¿cómo fue trascendiendo otro reparto donde ya iba creciendo, ya con mayor experiencia, pudo liderar? Sí, mire, otra experiencia importante fue, a mí tuve el honor de ser jefe de seguridad del señor presidente Gustavo Noboa en el año 2000. ¿De qué grado ahí? Mayor. Mayor. Sí, fue una experiencia muy linda. Quiero decirle una cuestión, mire, me estoy acordando de cosas que lo interesante de esta entrevista es que no se ha preparado nada, no tenemos ningún guión, no me ha mandado nada, pero fluye y me voy acordando de estas cosas. En el grado de mayor, yo hice una evaluación del personal de seguridad del presidente, ¿no? Y resulta que veía que el grupo de acción táctica, que son los hombres armados, que están, ha visto en el esquema de seguridad los hombres de negro, cogí sus hojas de vida para hacer una evaluación y resulta que hay muchos, disculpe que diga con la crudeza, estaban sin la capacitación para cumplir esa función. Palanqueados. No sé, pero en la evaluación no eran las personas que... Para seguridad del sí, presidente. Inclusive habían 2 policías. Y los 2 policías eran los más efectivos, porque los 2 eran del GIR, excelentes. Uno de ellos, un cabo Segovia, excelente. Pero su función era tránsito, no esa seguridad que le corresponde a Fuerzas Armadas, ¿sí me entiende? Claro. Entonces, tuve que hablar con mi general Torres, a esa época me acuerdo, y decirle que la policía tiene que regresar al tránsito. Y hice una evaluación de quienes estaban en la seguridad esta que le digo, de los hombres de reacción inmediata, que son los que en el caso de que hay un atentado con el presidente, ellos hacen frente hasta que el presidente sea evacuado, con la seguridad inmediata. La seguridad inmediata le saca y ellos hacen frente. No era personal capacitado. No quiero decir más, pero había gente hasta de servicios. Entonces,
lo que hice yo es, primero, coger a todos los comandos del Ejército, de la Marina y de la Aviación y ponerles en este grupo de acción táctica. Algunos eran seguridad de los hijos y se resistieron a ambiviales, pero yo hicimos un informe explicando que el presidente tenía la prioridad y todo, y finalmente aceptaron. Vinieron ellos, pero yo sabía que esa era una solución temporal. Yo sabía y quería y tenía claro que quienes que estar ahí son los del GEO, el Grupo Especial de Operaciones Antiterrorista, Sí. Unidad de élite del ejército ecuatoriano, bueno, del Comando Conjunto, unidad de élite. Y hice un informe, hablé con mi general Torres, esa época, le expliqué, le presenté el informe y mi general aceptó la recomendación y se tramitó. Y desde esa época, desde el 2000, acá, el GEO es la seguridad del presidente, la seguridad inmediata. Mire la importancia que tiene el que en la función que a usted le envíen, usted se empodere del asunto. Porque yo podía, como el resto, pasar así y seguían en la seguridad gente que no tenía la competencia. No, señores, el GEO desde esa época, desde el 2000 acá adelante, es la seguridad inmediata. Cuando ustedes miren, la gente que está ahí de negro es la gente más capacitada que tiene las Fuerzas Armadas para dar una protección al presidente en ese asunto específico. Así es que esa es una de las cosas que yo me acuerdo que dejé como legado en mi paso como miembro como jefe de seguridad del presidente de la República. Y luego también tuve la oportunidad en grado mayor de ir como profesor de inteligencia a la Escuela de Inteligencia de Colombia. Esa fue una experiencia por demás enriquecedora. ¿Qué tiempo se fue? Estuve en el año 2001. Fue una experiencia tan interesante porque, bueno, para nadie es un misterio que seguramente la inteligencia colombiana es la mejor de la región, porque tienen la capacitación, tienen el equipo, tienen desarrollado inteligencia técnica, su personal tiene estabilidad. No es que a los 2 o 3 años, porque tienen que hacer un curso, le sacan, no, señor. Esa gente, me acuerdo claramente, por ejemplo, cuando interceptaban una radio, escuchaban y ellos ya sabían que era tiro fijo o era tal líder. Solo con escuchar ya sabían el... ¿Por qué? Porque ese sujeto estaba ahí 3, 4 años en el mismo blanco. Entonces era un equipo de inteligencia muy profesional, con muchas experiencias, con experiencias de combate, porque estábamos viviendo una guerra. Bueno, hasta ahora no, pero a esa época era más crítico. Entonces para mí fue una gran experiencia esa, el poderme nutrir de la experiencia de la inteligencia colombiana, que de paso yo tengo un cariño inmenso porque fui tratado como parte, como que fuera uno de ellos. Nunca egoísmo, nunca, siempre dándome las facilidades para ejercer la docencia, para asistir a seminarios, para asistir a cursos. No, yo realmente una experiencia muy linda. Y algún día yo sueño con que nuestra inteligencia llegue a esos niveles, ¿no? Actualmente, Marco Tapia, ¿cree que la inteligencia está siendo bien llevada o liderada actualmente en el país? No, indudablemente hay muchas fallas. Y son fallas estructurales, fallas en la idiosincrasia de quienes están liderando las fuerzas. Hay una, no creo que haya cambiado mucho la realidad desde que salí yo en el 2019, hay una falta de capacitación del talento humano. Y si es que hay resultados favorables, que ha habido resultados favorables, es gracias a que los soldados se han jugado la vida, gracias a la inteligencia humana, pero falta mucho por desarrollar la inteligencia técnica. Ese es un capítulo que podríamos tratarle en un par de horas todavía, porque es muy largo, pero lo que sí yo creo que deben darle impulso a la capacitación del talento humano y al desarrollo de la inteligencia técnica. Ahí tenemos un poco más de tranquilidad.
los líderes de la actualidad no le están tomando en cuenta la inteligencia la que pregonaba Marco Tapia, o la están tomando de otra forma? ¿Cómo la están tomando? ¿Cómo aprecia usted? Desde afuera ve uno y dice, hay vergüenza ajena. ¿Hay esa vergüenza ajena de Marco Tapia? No, o sea, lo que yo podría decir es que falta que lo que se dice en teoría se lleve a la práctica. Por ejemplo, usted ve en los cursos que usted habrá pasado, usted ve hablar al mando militar en los canales de televisión y dicen la inteligencia es fundamental para el desarrollo de las operaciones. Claro que es cierto. El problema es que no los llevan a la práctica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted entiende que, por ejemplo, un curso que le correspondía ir a capacitarse a un personal de inteligencia, comandantes mandaron agentes de otras armas para que vayan a los cursos como un premio, regresan a sus armas, no regresan a la inteligencia? Entonces, no le han dado el valor que corresponde a la inteligencia. No debe ser una premisa, no debe ser un enunciado que la inteligencia es la base de las operaciones. Debe ser una verdad, pero llevada a la realidad. Esa es mi apreciación. Lamentablemente, todavía no veo que eso suceda. Y ojalá quienes vayan avanzando en los mandos, en el área de inteligencia, pongan esto realidad. Mi coronel, hasta ahorita hemos hablado de sus experiencias, pero hay palabras, valores y virtudes que el soldado debe tener, ¿no? Desde que se hace soldado hasta que muere. El valor, la honestidad, el honor, la disciplina. ¿Cuál de esas ha sido más arraigada en Marco Tapia, que la ha pregonado más, ha trabajado más con eso? Porque usted sabe que, como acaba de decir, hay el palanqueo, y lo tenemos que decir, ¿no? Eh, le tocaba por derecho, le tocaba por méritos irse a tal curso, pero mandaron a la persona que no estaba idónea, no era correcta. Y ahí hay valores. Sí, indudablemente hay muchas cosas que se tienen que ocurrir al interior de las instituciones. No crean que porque es la institución armada funciona siempre la meritocracia. No es así. Lamentablemente, pero no es así. No en todos los casos, pero a veces hay gente que maneja la institución como que fuera de ellos, ¿no? El que levanta el brazo y dice quién asciende, quién no asciende, quién va a este curso, quién no es así. Tiene que ser por méritos, por recorrido, por lo que le ha entregado a la institución. Y eso lamentablemente hay que corregir. Es penoso ver que todavía existen esas taras, esas injusticias, digamos así. Le afecta a nuestra estructura, a nuestra pirámide, le afecta a todas estas injusticias, todos estos palanqueos, ¿le afecta? Claro, indudablemente, porque a la pirámide llegan pocos. Finalmente, ¿no es cierto? Llegan pocos. Y si es que no es por meritocracia, ¿quiénes van a llegar? No van a llegar los mejores. Y si no llegan los mejores, la que se perjudica es la institución. Puede ser de que quien no le dejó llegar crea que le hizo un daño a usted. Y sí, pues le hizo un daño posiblemente. Alguien que no le dejó llegar o alguien que no le mandó a un curso y todo. Pero finalmente, a la larga, a la postre, termina perjudicada la institución. Ese es el tema. El chico que está ahorita ansioso, que está de ciudadano, que quiere entrar a vestir un uniforme, ¿qué mensaje le dejaría Marco Tapia a ese chico? Como le decía antes, que opte por la carrera de las armas cuando tenga una vocación de servicio. Cuando vea que este va a ser su estilo de vida, ¿no? No un medio de vida, ¿cierto? Cuando esa vocación de servicio esté presente en él y
no piense que ingresar a la institución es para hacerse dinero. Ese es el peor error. Los soldados de honor, que siempre estamos cumpliendo nuestra tarea en lo que nos corresponde, vivimos modestamente, pero vivimos tranquilos. Vivimos en paz, porque tenemos la conciencia de haber cumplido nuestro deber y de haberlo hecho honestamente. Y por ende no podemos tener un estatus que no sea el medio, el de un hombre sencillo, pero tranquilo, que le ha podido entregar en la mejor herencia a sus hijos, que es el buen nombre, sobre todo eso. Así es que, si es que quieren entrar a la vida militar y tienen esa vocación de servicio, tienen principios sólidos desde casa, reforzados en su desarrollo personal, bienvenidos. Creo que sería un gran aporte para la institución. Si no, seguramente van a tener problemas y tienen que pensarlo 2 veces. La institución está en el tiempo, en el espacio, va pasando la institución. Usted hablaba de injusticias. ¿Marco Tapia sufrió alguna injusticia en la institución? ¿Marco Tapia le quedó debiendo algo a la institución? Mire, yo no quisiera conversar esto de la injusticia porque la verdad sí, yo sí me siento aludido de esto, ¿no? No fui promovido al grado general injustamente. Pero bueno, uno no puede entender eso. No solo se da en el grado de oficiales, también se da en la tropa. Muchas injusticias. Es un tema muy delicado, pero que hay que decirlo. De que hay injusticia, hay palanqueo, hay compadrazgo, hay un poco de situaciones que la meritocracia no premia aquí. Premia eso. Y eso le hace daño a la institución. Porque la institución es linda, la institución es hermosa. Mi querida Fuerza Aérea, su querido Ejército Vencedor, son hermosos. Pero lastimosamente ese tipo de personas que están ahí, que son dañinos para la institución y que justamente tienen que tomar ese tipo de decisiones, le hacen daño. Yo estaba recién salido del virus, 8 días pasé internado del COVID. Pasé internado 8 días del COVID. Como no había camas, gracias a Dios salí del COVID. Como no había camas, el doctor me dice, váyase, pero váyase con oxígeno a su casa. Y ya estaba falto en el parte de la guardia, porque ese día, lunes, estaba de guardia, estaba falto, y mi mismo supervisor me había puesto falto en la guardia. Es cuando uno toma esas decisiones que dice, no es la fuerza, es esa gente mediocre y esa gente que le hace daño al país, a la institución. Sí. Entiendo, mi coronel. Esa es la verdad. ¿Algún mensaje a la sociedad? ¿Algún mensaje a sus compañeros de arma? ¿Algún mensaje que les tenga que dejar, coronel? Mire, yo a la sociedad, quiero empezar por los gobernantes. Yo a los gobernantes que gobiernen, que generen políticas públicas de beneficio para la gente que confía en ellos, especialmente para los más necesitados. Que no pierdan esa operación, esa oportunidad de pasar o de trascender a la historia con actos que agradezcan por siempre el pueblo que les eligió, que depositó su voto. A las autoridades de control, como Contraloría, Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, que hagan el esfuerzo por coordinar acciones que permitan recuperar la institucionalidad del país. Sí es posible, claro que es posible. ¿Cómo? Cumpliendo cada uno con la ley, cumpliendo cada uno con sus obligaciones, pensando en el país, poniendo por delante los intereses del país, de la ciudadanía, antes que sus intereses. Claro que es posible. Un mensaje para los ciudadanos, que tengan una activación, que tengan una participación activa en la política.
que cuando tienen que elegir, elijan responsablemente. No que voten nulo, voten en blanco o no vayan a votar, porque eso es endosar la responsabilidad a otro para que decida el futuro de su vida y la de sus familiares. Inclusive los soldados, ¿no? Tenemos la oportunidad de votar, sin hacer proselitismo político, pero sí tenemos la posibilidad de votar, de elegir a quién quiero que guíe el futuro de mi familia, de mis hijos, de mi generación. ¿Por qué no puedo ejercer un voto? Pero háganlo responsablemente, analizando, viendo quiénes ofrecen cosas que son posibles cumplir, sin demagogia, con pragmatismo. Y a los soldados, finalmente, pedirles que cada vez que puedan se capaciten, cada vez que puedan vayan a un nuevo curso, un nuevo seminario, para potencializar sus capacidades que tienen actualmente. En cursos, en acciones que les permitan potencializar sus capacidades, no para beneficio personal, sino para el beneficio de la institución. No se involucren jamás en actos ilegales, vinculados con narcotráfico, minería ilegal, delincuencia organizada. Porque recuerden, amigos, compañeros soldados, un crimen nunca es perfecto. Y algún rato ese crimen se va a lograr evidenciar. Y ustedes, en vez de dejar un legado de responsabilidad, de ejemplo para sus hijos, van a manchar su nombre y va a ser la vergüenza para siempre. Siempre antes de comprometer eso, piensen esto. No hay crimen perfecto. Y algún rato se van a poner al descubierto esas vinculaciones. No hay nada más hermoso que vivir en paz y vivir con la conciencia tranquila del deber cumplido. Vivir honestamente, modestamente, pero tranquilos. Algo que ahorita me acuerdo que yo siempre recomendaba desde cuando era subteniente, les decía a los soldados, oigan, acuérdense de esto, el licor es la madre de todos los problemas. Por la vida militar, vamos a estar sujetos a reuniones y a tomarnos un traguito. Háganlo con moderación. Un trago social, perfecto. Pero no que pierdan la conciencia, que puedan perder su carrera y lo que es peor, perder la vida. Y finalmente, pues, mandarles un saludo cariñoso. Una cosa final. Siempre valoren a los soldados que hicieron camino por el cual ustedes están yendo en este momento, por el cual están caminando. Cuando vean un sargento, vean un cabo, vean un teniente, vean un capitán, un coronel, un general en servicio pasivo, en las unidades militares o donde puedan, denle el respeto y la consideración y la atención que corresponde. Porque más temprano que tarde, usted va a estar en la misma condición. Y a la postre, esta es nuestra familia. Los soldados, esta es nuestra familia, la familia militar. Y entre familia militar tenemos que respetarnos, apreciarnos y ayudarnos. Mi coronel, muchas gracias, la verdad, muy encantado de lo poco, ¿no? Hay muchísimo que hablar, muchísimo, pero nos ha dejado un mensaje para toda la sociedad militar y también para el personal civil, nuestras autoridades. Escuchen un mensaje, escuchen una experiencia, tomen lo mejor de estos videos, tomen lo mejor y sépanlo aplicar. A todos, como dijo mi coronel, le iba a preguntar esa parte, pero ya lo dijo. Somos una familia militar. Yo no entiendo, a veces uno está en un centro comercial o en una parte y les tiembla saludar. A mí no me tiembla saludar, porque yo me formé de esa forma y me enseñaron que soldado un día, soldado toda la vida. No resquebrajemos esa familia militar que somos. Todos vamos a ser y todos vamos a tener el respaldo y el apoyo en esta sociedad militar. Muchas gracias. Un programa más de Neurodaros. Muchas gracias a usted, a mi coronel. Hágale extensivo a toda su familia. Gracias por dejarnos sus experiencias aquí. No, a usted, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de producción.
y pues les animo a que sigan esta línea de aporte a la sociedad, porque créanme que es importante el que algo de las experiencias vividas de una persona que tiene algunos años ya de recorrido pueda servir. Dentro de estas experiencias, Marco Tapia se fue de agregado, ¿no? Allá como agregado, dentro de su liderazgo, ¿qué le pudo contribuir al país como tal? Como agregado, ¿qué le contribuyó Marco Tapia al país? Gracias, Daniel, por la pregunta. Mire, cosas muy importantes, dos cosas voy a puntualizar, muy interesantes. Fue una experiencia muy interesante con personas que están comprometidas, muy profesionales, comprometidas con el desarrollo del país. Tuve el honor de ser conferencista en una universidad en New Jersey. Y nos pidieron, el embajador me pidió que yo dé una conferencia sobre el manejo de la crisis en el terremoto del 2016. Y entonces, bueno, fuimos a esta universidad y fue increíble porque era un programa de cursantes de PhD de varios países del mundo. Fue realmente una experiencia increíble. Y pudimos transmitir a este curso, que entiendo el interés era poder conocer de esta experiencia para generar políticas públicas en este ámbito de la seguridad y el manejo de riesgos. Y por supuesto, hubo mucho que decir porque el manejo de la crisis del personal militar en el 2016 fue extraordinaria. Y pudimos compartir esas experiencias en esta universidad. Otro asunto que yo podría decir le pude contribuir a la institución y al país, el poder haber realizado una gestión que duró casi como 6 meses para poder desplegar 4 mujeres, un equipo de mujeres a una misión de paz de Naciones Unidas, la misión MINURSO en Europa, en donde se le dio la oportunidad a la mujer de Fuerzas Armadas para que pueda ganar experiencia en la planificación y conducción de operaciones en crisis, en asuntos reales, ¿no? Entonces, yo me siento tranquilo porque pude contribuirle a mi país al hacer este aporte, contribuyendo a la igualdad de género, para el desarrollo de la mujer en Fuerzas Armadas. Entiendo que hasta ahora están yendo. Al país no le cuesta un centavo. Van por un año y no le cuesta un centavo, pero la experiencia que ellas pueden adquirir o deben haber adquirido, entiendo que va a ser de mucho beneficio para cuando ocupen posiciones estelares dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces son dos satisfacciones, dos cosas que yo me acuerdo de esta última función en la Organización de Naciones Unidas, que repito, una experiencia muy interesante. La inclusión de la mujer. La inclusión de la mujer ecuatoriana. No, la mujer, oficiales ecuatorianas. Fueron tenientes, capitanes, mujeres a esta misión en MINURSO, ¿no? Que es del pueblo saharaui, que está buscando su independencia, problema con Marruecos. Y claro, para una mujer debe ser interesante, porque pregonamos el desarrollo profesional de la mujer. Bueno, con esas directrices me permití contribuirle a mi institución para que oficiales mujeres de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y el Ejército vayan y se capaciten, tengan esta experiencia en conflictos reales y puedan algún momento devolverle a la institución esa experiencia adquirida en este conflicto. Muy interesante y muy grato, pues mi coronela,
que usted siempre donde ha estado liderando ha dado frutos, ha dado resultados y se ha acordado de la gente de su país y siempre ha tratado de trascender. Siempre bueno, me he dado cuenta del liderazgo que ha mantenido como líder en toda esa trayectoria. ¿Cuál es la frase o el nombre o un epígrafe que quisiera que le recuerden a Marco Tapia? A mí me gustaría ser recordado como amigo, porque eso engloba muchas cosas. Engloba sentimientos sinceros, ¿cierto? Engloba buenos recuerdos, con que me recuerden como un amigo que pasó por sus vidas y que pudo contribuirles en algo, me haría muy feliz. A sus hijos, un mensaje. Lo que yo les he dicho a mis hijos es que luchen por sus sueños, que cuando el camino es más difícil, son las muestras de que los días que se vienen después van a ser más fructíferos, que los sueños son posibles cuando hay responsabilidad, hay ilusión, hay ganas de sobresalir, hay ganas de trascender, y que jamás, como su padre, manchen el buen nombre. Eso es el mensaje que siempre les recuerdo a mis hijos y que les amo con todo mi ser. Dentro de la carrera militar, uno construye su hoja de vida, va dejando dentro de sus facetas, va liderando. ¿Qué legado le deja Marco Tapia a la inteligencia militar? Mire, yo creo que el legado que le dejo es haber comandado, empoderado unidades operativas, con pulcritud, con honestidad, con responsabilidad y con resultados. Y haber escrito, haber actualizado un manual, el manual de la doctrina básica de inteligencia militar, haberla actualizado a los más de 40 años de vigencia. Y la segunda parte, escrito con mi puño y letra, la concepción del empleo de las unidades operativas en la inteligencia de combate. Finalmente, haber cambiado un formato de declaración de historial de personal, investigación de seguridad de personal, que tuvo una vigencia de más de 40 años. Tuve la oportunidad de cambiarle y hoy está en vigencia. Me entiendo que es una gran contribución, especialmente para la contrainteligencia. Full esquelas de invitación y full llamados también. Primero que nos sepan entender que esto es sin fines de lucro. Esto no, yo no estoy haciendo dinero. Esta es una iniciativa para la sociedad. Así como el distinguido señor oficial del Ejército, el Servicio Pasivo, mi coronel Marco Tapia, está aquí sin cobrar un sucre, sin pedir nada a cambio. A los que yo les estoy llamando, estoy pidiendo, les he visto su perfil o veo que me pueden a mí ayudar a dar aporte social. Si todos nos unimos para el beneficio de nuestro país, yo creo que lo vamos a sacar adelante, vamos a aportar a nuestro país. Y eso les pido. No sé qué recelo tienen. Bueno, está bien que me digan algunos no. Bueno, otros vueltas me dicen, yo quiero estar en tu set. Pero les digo y les aclaro, va un mensaje, les aclaro. Esto es sin fines de lucro. Esto es un aporte social. Queremos un mejor Ecuador. Queremos que nuestro querido país salga adelante. Queremos aportar con algo. Hay mucho conocimiento que está en el servicio pasivo. Y no solo en las Fuerzas Armadas, porque no estoy invitando solo a generales policías, a sargentos del ejército. No estoy invitando a líderes que están trascendiendo, que están dejando algo. A ellos los estoy invitando. Y gracias, porque si han escuchado, de aquí se vienen otros personajes muy importantes como mi coronel Tapia, que nos van a dejar sus experiencias. Estoy aclarándoles a todos, por favor.
ingresa a este proyecto y ayúdanos a ayudar. Nosotros no tenemos recursos, sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos para que esto siga adelante. Gracias a toda la sociedad, gracias a mi coronel. No tenemos pagos, no tenemos sueldo, no tenemos algo monetario para pagarle a mi coronel por esta visita, pero sí tenemos lo típico de aquí de la Tacunga, un platito de chuchucara. Mi coronel, recíbalo con cariño. Lo que nos caracteriza aquí a los latacungueños. Me siento latacungueño porque ya tengo más de 25 años de aquí y he hecho patria, mis hijos son de aquí. Entonces, mi coronel, recíbalo con cariño. ¿Verdad? Gracias, Daniel. Muchas gracias. Pucha, qué detalle tan bonito y tan peculiar. El mejor plato del Ecuador, las chuchucaras. Estamos próximos a celebrar la Mama Negra también. Así no hay que venirse.